4:41 de la tarde, el linfedema es el tema que vamos a tratar hoy aquí en Noticias Globovisión Salud. Le damos la bienvenida al especialista, el doctor Luis Sosa Sánchez. Es miembro titular de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí nuevamente en Globovisión. Un gusto tenerlo acá con nosotros y precisamente para hablar de esta patología no muy común y que no precisamente es un tema muy habitual acá en Venezuela, el Sí. linfedema. Veíamos en una parte en nuestro video introductorio del linfedema que afecta al sistema linfático, una inflamación de esta parte. Nos gustaría que sea usted que nos explique un poco más sobre esta patología. Bueno, el linfedema es una patología que cuando se produce desde la infancia, desde el nacimiento, es catalogada como una enfermedad rara. La definición es, el edema es el acúmulo de agua en cualquier tejido. El edema cuando se produce por causas no vasculares, sino por causa linfática. Todos tenemos vasos linfáticos lo que hacen es drenar las proteínas que se salieron de la circulación y cayeron en los tejidos. Esas proteínas atraen agua y eso necesita un drenaje. No con la misma capacidad que tienen las venas de recolectar sangre, sino tienen un flujo un poquito más pequeño. ¿Cómo Cuando es esa se, inflamación del sistema cuando se linfático? entorpece ese drenaje de proteínas desde los tejidos hacia los ganglios linfáticos, se genera un acúmulo, ya sea por sobreproducción de estas proteínas o porque está entorpecido el canal, la vía de drenaje, que es de muy bajo flujo, como te repito. Entonces, el linfedema es el acúmulo de proteínas y agua en tejidos, habitualmente en los miembros superiores o en los miembros inferiores, y que denota pues un éstasis o un enlentecimiento del drenaje linfático usual. ¿Qué sucede entonces cuando este drenaje linfático habitual no se hace como el cuerpo tiene de manera acostumbrada y Claro. cómo es su función normal? Bueno, habitualmente ese drenaje de la piel tiene la función de descongestionar las partes que no descongestionaron las venas, pero por ahí también camina la parte inmunológica, pues algunas células, algunos dendritos celulares, y es el camino de defensa hacia los ganglios, que son puntos alcabalas de defensa que tenemos todos. Precisamente estos ganglios normalmente se inflaman cuando hay un proceso infeccioso en Exacto. nuestro cuerpo. Es como un sistema de alerta también de externa de que algo está sucediendo y que le puede ayudar a ustedes, a los especialistas, a verificar cómo están. Por Sí. eso es que ustedes en Eh, consulta médica siempre hacen como un chequeo de Sí, esta zona. sí. Lo que pasa es que cuando tú entorpeces por algún motivo ese drenaje, ya sea porque están inflamados esos ganglios o tomados por un tejido casi siempre de origen canceroso, o cuando, por ejemplo, usted por una quemadura tiene un entorpecimiento de la vía linfática de ese tejido, o cuando por un traumatismo, porque no son nada más las causas secundarias. Entonces, o por ejemplo, un parásito, como es el caso de la filariasis, que entonces unas larvas parasitarias se establecen ahí y entorpecen el flujo y eso genera una enfermedad que todos le tememos, que es la elefantiasis, Que que es vemos de, esa inflamación, sí, esa son acumulación de las líquido. causas secundarias. Las causas primarias es donde ese sistema vino de nacimiento en forma congénita ya deteriorado. Y también que no necesariamente tiene que aparecer en la infancia, puede aparecer más tardíamente, aún haciendo congénito. Veíamos en nuestro introductorio que aproximadamente a partir de los 35 años se podría estar presentando esta Sí. patología del sistema Sí, linfático. sí, pero habitualmente, y la causa más frecuente, es de origen cuando el cirujano drena unos ganglios que están implicados como patología neoplásica. Cuando hay extensión de una patología neoplásica hacia esos ganglios, entonces es necesario retirarlos, resecarlos, y eso entonces entorpece o porque está eliminado el sistema parcialmente. ¿Cómo saber qué es un linfedema? ¿Cómo es el diagnóstico para esta Bueno, patología? es muy importante la pregunta porque el edema de origen vascular es un edema más blando, en cambio este es un edema, es una inflamación, pues, que el paciente va sintiendo como que el brazo está a alta presión, el paciente siente el brazo más torpe, siente también dificultad con las articulaciones y él ve un aumento de volumen y una asimetría entre un miembro y otro. ¿Se podría confundir el linfedema con otra patología inflamatoria? Bueno, pero las otras patologías inflamatorias tienden a ser más bien pasajeras, mientras que esto es un proceso que una vez que se establece tiende a permanecer en el tiempo.
Es una de las características del linfedema. ¿Hay algún estudio específico que se hace a No, esta parte? habitualmente ¿O solamente es clínico y es chequeo? el 90% del diagnóstico es de tipo clínico, o sea, con lo que nosotros observamos, ¿no? Entonces, existen algunos estudios, sobre todo para ver los territorios ganglionares, de si se drena o no se drena, pero más que todo con miras terapéuticas. Pero el diagnóstico es netamente clínico. Cuando usted ve a una persona que se le hizo una resección de unos ganglios satélites a una patología neoplásica, no nada más en cáncer de mama, sino también en melanoma, en cánceres ginecológicos, ellos pueden, o en el propio cáncer linfático, ya entonces usted sabe que hay ese antecedente. Pero el linfedema no solamente está relacionado con el cáncer, no No, precisamente no tiene que estar necesariamente. relacionado Sí, a un tejido claro, cancerígeno ni nada por no, eso. no, no. Habitualmente es de origen, la causa, una de las más frecuentes, de origen, las secundarias, las más frecuentes por cáncer. Entonces, de todos los cánceres, en líneas generales, 15% de esos pacientes pueden llegar a tener linfedema. Cuando se trata del cáncer de mama, esa incidencia aumenta un poco más. Ahora, es importante porque el paciente no necesariamente tiene que presentarlo en el postoperatorio inmediato. O sea, habitualmente viene presentándose entre 3 a 4 años posteriormente a la resección, a la cirugía. Entonces, es importante, por eso es importante este día del linfedema a nivel internacional, porque es un llamado de atención. Es un llamado de atención que Para se que hace estemos de más prevención. pendientes de esto, para que se busque, porque hay prevención del miembro linfedematoso, sobre todo cuando hay signos precoces, porque cuando uno toma esta patología en forma inicial, en forma precoz, es mucho lo que se puede hacer. Y son medidas extremadamente sencillas, ya que no hay drogas que ayuden para esto. Por ejemplo, mucha gente tendría la tendencia a utilizar diuréticos. No, con un diurético se te mejora. Y los diuréticos más bien empeora, porque aumenta la concentración de proteínas en el tejido intersticial. Muy O bien, sea entonces es que un falso mito que entonces los sí, diuréticos pueden los ayudar a diuréticos, drenar, porque como ven exacto. esa inflamación consideran que Ujú. pueden ayudar a eliminar esta parte. Normalmente las personas lo asocian el líquido con agua y creen que el Sí, diurético va a sí. hacer que se El diurético expulse. es bueno para cuando la inflamación es de origen cardíaca, por ejemplo, cuando la inflamación es de origen renal, cuando la inflamación es de origen vascular por presión de las venas, ¿verdad? Ahí sí funciona el diurético. Pero en este caso no, porque esto es por una persistencia de las proteínas que se salieron ya de los vasos sanguíneos y que permanecen en el tejido. Muy bien, doctora, a nosotros nos corresponde hacer nuestra segunda pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. ¿Qué le parece si en la próxima parte hablamos de ese tratamiento y ¿Cómo no? cómo es la atención de esos pacientes? Ya volvemos con más aquí en Noticias Globovisión Salud. 4:51 minutos de la tarde, nosotros continuamos aquí en Noticias Globovisión Salud hablando del linfedema con el doctor Sánchez. Doctor, en este caso hablemos de la prevención de esta patología poco habitual o denominada también como una enfermedad rara. Bueno, son muchas cosas que se pueden hacer. Antes, cuando uno ve la terapia en forma integral, la prevención juega un rol importante porque el linfedema, una vez que se presenta, tiende a permanecer. Entonces, la prevención a su aparición inicial es importante. Entonces, es importante que el paciente se le instruya, porque la educación de la persona a quien se le sometió a una cirugía radical linfática producto de un proceso canceroso o aquel que tuvo una quemadura o un traumatismo contuso sobre un tejido, uno lo puede entrenar. Entonces, cuando es el miembro superior, uno puede decirle, mire, trate de que no sea punzado, porque los alfileres, la presencia, la cortada de las cutículas para las uñas, las punciones, las heriditas que se puede hacer el paciente, todo eso puede aumentar por infección la congestión linfática. Entonces el miembro puede incluso empezar a padecer luego de esta. Otra de las cosas, por ejemplo, son los cuidados de la piel. Los cuidados de la piel, el mantenimiento, evitar hacer ejercicios muy fuertes con ese brazo, evitar los cambios de temperatura, las temperaturas extremas, ya sea de alto calor o mucho frío. Todo eso, por ejemplo, la presencia de exponer el miembro a un horno, la presencia o la asistencia a un sauna, todo eso puede aumentar o disparar el proceso linfedematoso. Ahora,
¿Qué otra cosa es importante? Toda vez que aparece, hay que hacer algo con él. Entonces viene un juego de terapias que son complejas. Y se llaman complejas no porque sean muy difíciles, sino porque el manejo es de varias cosas, son varios ítems o varios puntos que hay que Es tomar en una combinación, consideración. doctor Una Sosa combinación. Sánchez. Por eso se llama terapia compleja. La terapia descompresiva compleja o descongestionante compleja la hacen los fisioterapeutas guiados por el fisiatra, pues en conjunto con el oncólogo médico en el caso del cáncer o en conjunto con el equipo multidisciplinario. Tiene primero la terapia descompresiva manual, que la realiza el fisioterapeuta, que tiene un entrenamiento especial para esto, que son masajes específicamente tratando de seguir la misma vía de los linfáticos. Son bastante eficaces y el paciente siente mejoría en apenas 6 Esto sí es una semanas. forma de drenar, de llevar esto Sí, a esta zona justamente linfática, precisamente ayudar. ahí a esos puntos específicos en Sí. donde puede ayudarse a mejorar todo lo que es esta inflamación del sistema. También, dentro de las otras cosas importantes a considerar son los vendajes compresivos que son realizados habitualmente por ese equipo también de fisioterapia importante. Los vendajes complementan, ayudan a que esa compresión sea más eficaz. La otra cosa se llaman las prendas compresivas. Las prendas ortopédicas son prendas que se manda a hacer el paciente, que además de ayudarlas, son como una especie de media, que además de ayudarlas desde el punto de vista estético, también ayuda a que el miembro se mantenga de tamaño más reducido y parecido al otro miembro superior. A veces pasa que se inflama uno y el otro no. Exacto, Siempre entonces se es da en el los lado. brazos y en las piernas. Habitualmente, en el caso, puede ser en las piernas, pero habitualmente en los miembros superiores, cuando es unilateral, tiende a ser unilateral cuando es por esta causa. Y habitualmente, si es en piernas, uno puede decirle al paciente que trate de no hacer ejercicios que tengan, que hagan presión sobre el sistema circulatorio y sobre el sistema de drenaje linfático, como son el aeróbics o otras cosas, tendiendo más bien a hacer natación, otro tipo de ejercicio que lo ayuden. La otra cosa importante que también está dentro de la terapia compleja es lo que se llama las prendas ortopédicas, que son de utilidad estética, como te dije. Y la otra cosa que hay que tomar en consideración son los cuidados de la piel. Lo que son evitar las infecciones de piel, la higiene de la piel, las cremas hidratantes, todo eso en conjunto ayuda a que el paciente pueda manejar este tema del linfedema. Pero la prevención es importante. Por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y qué otro tratamiento existirá? Los medicamentos habitualmente no funcionan. La besopiramina funciona, hay algunos reportes, pero realmente no hay medicamentos. Por lo tanto, hay otras tendencias, como es la cirugía. La Asociación Mundial de Cirugía Plástica tiene un esquema de microcirugía para recanalizar otra vez, tratar de recanalizar los canales linfáticos que se hayan ¿Todos fibrosado. los pacientes con linfedema son candidatos para estas microcirugías, No, doctor? no, son muy ¿Quiénes son pocos entonces los realmente candidatos? donde se hace un estudio, ahí sí funcionan los estudios, como para saber quiénes son candidatos a esto. Pero en líneas generales, las terapias descompresivas, la prevención, evitar que ese miembro, fíjense por ejemplo, una medida tan sencilla como la reducción del peso, reduce también el linfedema. Nada más con reducir el peso unos tantos puntos en su índice de masa corporal, Entonces, la alimentación también es un punto clave para es, estas personas. es importante. El ¿Hay algo que control. no debería consumir, por lo menos exceso de sal o No, de no, grasas? el consumo de sal no está que sea ¿Está ligado? tan ligado a esto. Más que todo, el consumo de proteínas, algunos dicen que la reducción del consumo de proteínas puede hacer, pero realmente no tienen la veracidad formalmente como lo tiene la terapia descompresiva, Lo que es lo más importante es importante. tener una alimentación balanceada también de la mano de Ujú, un especialista para no claro, incurrir en excesos, ni de eliminar ni de consumir algunos alimentos, sí, porque como usted lo indica, no hay estudios específicos que determine que hay algún alimento asociado, pero sí la disminución del peso es claro, fundamental o tener claro. un peso adecuado según la estatura puede ayudar a disminuir estas Saber, por ejemplo, inflamaciones. evitar prendas que compriman
¿verdad? Ropa muy ajustada. Muy ajustada. Evitar tomar la presión arterial de ese lado, que es un efecto compresivo que también puede disparar eso. Las punciones, las venopunciones, cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía de otro tipo, debe advertir, por favor, mientras estoy anestesiado, no me pullen Por lo menos no hagan el brazo en punciones. donde tiene Claro, la mayor inflamación. en el brazo del drenaje, donde está el drenaje linfático impedido. Las infecciones, es importante que el paciente cuando sienta infecciones acuda inmediatamente al especialista. ¿Por qué? Porque las infecciones empeoran el linfedema en forma importante y su capacidad de respuesta a ellas no es la misma. Entonces, una inflamación constante de los ganglios podría ser un síntoma de alarma que ustedes deben evaluar entonces Sí, en consulta, doctor. sí. Se nos ha finalizado el tiempo acá en Noticias Globovisión Salud. Ya hemos llegado al final, pero queremos que le deje a aquellas personas que nos están viendo el día de hoy a través de qué contactos lo pueden conseguir. Sí, yo no uso Twitter, habitualmente tengo el mail, el correo luisosa47@gmail.com, es el que uso, no tengo tiempo para el Twitter. No se preocupe, pero bueno, ahí tiene un Sí. canal con el cual se puede comunicar con las personas y también hay unos números telefónicos que vieron allí en sus pantallas que pueden utilizarlo como canal de comunicación. Le agradecemos al doctor Luis Sosa Sánchez, especialista en la materia, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Salud y dar a conocer esta enfermedad rara o poco común que es el linfedema.